Bueno, muy bien, muy buenas tardes, noches para todos. Vamos a dar inicio a nuestro primer encuentro de este proceso formativo, el cual iniciamos hoy. Bueno, vamos a dividir este primer encuentro de la siguiente manera. Vamos a conocer el módulo introductorio, donde lo abordaré de manera rápida para que ustedes así conozcan acerca del plan de estudios. Y luego de esto empezaremos con el módulo uno y los temas que nos trae este módulo. Bueno, muy bien. Sean bienvenidos todos a la CLED, donde nuestro propósito es promover la educación, llevar la educación y conocimiento a diferentes partes del mundo. Hemos llevado, ustedes se están conectando desde sus casas, desde cualquier lugar y desde cualquier país. Fomentar y promover la educación es nuestra labor y objetivo que se ha llevado a cabo por más de 8 años y se seguirá llevando a cabo. Así que, primero la invitación que les quiero hacer es a que sigan nuestras redes, las redes de la CLED en Facebook, en Instagram, por supuesto en YouTube, donde está nuestro canal, donde desde allí pueden ver cada uno de nuestros procesos formativos, las líneas tanto de psicología y otros programas, cursos de interés y diplomados. Ustedes sabrán que este momento es importante estar actualizados y además de esto, que cuando nos postulamos a un cargo laboral nos piden ciertas certificaciones de las cuales debemos tener, pero también no solamente es tener un certificado, sino el conocimiento que sustente esta formación. Ahora, me presento con ustedes, mi nombre es Claudia Acevedo, soy psicóloga, cuento con experiencia, incluso vengo ahorita de atención clínica con mis pacientes, desarrollo atención clínica privada con adolescentes, adultos, adultos mujeres, adultos hombres, y también realizo atención en población que están en rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas. Ahora, he trabajado también con parejas desde la atención clínica con problemas ya sea de infidelidades, parejas con las cuales tienen problemas a nivel de conflictos debido o discusiones constantes debido a la mala comunicación, poca responsabilidad afectiva o también problemas que es dadas a, o relacionados a esa insatisfacción sexual. Uno de esos problemas que también se generan debido a la poca comunicación. Bueno, vamos a hablar de parámetros a tener en cuenta. Son los siguientes. En este momento les pondré algunas normas y unos parámetros para que ustedes los conozcan y lleguemos a acuerdos. Pero bien, quiero que tengan presente que información que ustedes quisieran conocer acerca de costo de certificación, no la voy a dar porque eso hace parte de una inducción que les darán más adelante. Ahora, quienes deseen conocer un poco más de mí, conocer un poco de mis redes y a lo que me dedico, por aquí los invito a seguir mis redes. Aquí es donde a través de estas redes, junto a mi equipo de profesionales, realizamos atención clínica privada y atención en empresas e instituciones educativas, que son capacitaciones. También realizo desde la parte de intervención psicológica forense, evaluaciones en diferentes casos de derecho penal, civil y familiar, desde mi campo de otro campo de experticia. Entonces, me he desempeñado en diferentes campos de la psicología y también cuento con la experiencia en estos campos. Entonces, es un gusto a mí desde hace más de 8 años trabajando desde la docencia en instituciones educativas, técnicas y tecnológicas, aportando conocimiento a través tanto de la formación como también de lo que he encontrado a través de mis pacientes. Bueno, normas. Vamos a dejar esas normas claras desde ya. Primero, quisiera conocer de ustedes qué profesión o ocupación tienen y desde dónde se conectan. Bueno, para que tenemos psicóloga de México, psicóloga de Perú, tenemos también odontólogo de México,
Por aquí se conectan también desde Chile, psicóloga de Chile, terapeuta ocupacional desde Colombia. Tenemos por aquí médico desde Venezuela, psicóloga clínica desde México, venida, fisioterapeuta desde Venezuela. Bien, tenemos administrador desde Venezuela. Bien, me gusta que estén tanto hombres como mujeres conectados, más cuando abordamos de estos temas. Y no que veamos la sexualidad como un punto aparte, sino un punto, un tema de interés para todos. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que como seres, somos seres sexuados. Si bien está entre nuestra pirámide de necesidades básicas, pero también es un tema que debemos abordar, conocer y desmitificar como algo malo o algo que no debemos hablar, ¿no? Por supuesto que sí. El sentir, el hacer, el, el explorar mi sexualidad no está mal. Ahora, ya que conocí un poco de ustedes, desde dónde se conectan y sus profesiones, vamos a dejar claro esas normas que debemos hablar desde ya. Primero, tendremos 9 encuentros. Estos 9 encuentros son a partir de hoy hasta el sábado 6 de diciembre. Es decir, 9 encuentros. Clases que tendrán ustedes de lunes a viernes de 6:05 a 9:05 de la noche. Nos conectamos a las 6 de la tarde, hora Colombia. Iniciamos 6:05 para darles 5 minutos de pausa, por decirlo así, ese tiempo de quienes vienen conectándose, porque hay personas que se conectan de diferentes países, como ustedes se pueden dar cuenta, Venezuela, Perú, Chile, México, y para que se adecúen a la zona horaria. Entonces, si aquí en ese momento son las 6, en otro país puede ser las 7 o en otro país pueden ser a las 8. Entonces, mientras que se adaptan a la hora, a la zona horaria, entonces le damos 5 minutos de espera, iniciamos 6:05, terminamos 9:05. De lunes a viernes ese es nuestro horario. Los sábados estaremos abordando de 8 a 11. ¿Listo? De 8 de la mañana a 11 de la mañana, hora Colombia. Es decir, no tendremos clase ni en la tarde ni en la noche. Para que ustedes desde ya se programen, tomen nota y lo tengan presente. Ahora, todas y cada una de nuestras clases son gratuitas. También debemos tener en cuenta que las clases son grabadas desde el mismo momento en que iniciamos nuestra clase, se da inicio a la grabación. Yo les saludo, les digo muy buenas tardes para todos, damos inicio a nuestra clase, ahí inicia la grabación. Y ustedes están ahorita en un grupo, quienes desean asistir y esos 9 días y formarse en estos temas que trae nuestro proceso formativo. Ustedes estarán en un grupo de WhatsApp donde todos los días les llega la grabación de la clase. Si usted no puede asistir a uno de estos días, de estos 9, puede ponerse al día con la grabación. Y luego en la noche volver a conectarse y ya conoce acerca del tema de la clase anterior. Bueno, ahora, ya dejando claro respecto a esto, hay que tener presente que a ustedes no se les hará evaluación final, tampoco se les tomará asistencia. Todos y cada uno de los que estamos aquí conectados somos adultos y debemos ser también adultos responsables. Significa que si yo estoy asumiendo en este momento un rol de el cual me quiero, de compromiso, donde quiero conocer acerca de un tema, quiero aprender acerca de un tema, lo que debo asumir aquí es esa responsabilidad de conectarme día tras día para poder tener claridad sobre el tema del cual me estoy formando. Por tanto, la invitación es que asista a los 9 días. Ahora, quienes quieren certificarse en este tema, más adelante les dirán cuál es el costo de esa certificación. Ahora bien, si usted tiene dificultades con la parte de su internet o su energía eléctrica, recuerden que puede ponerse al día con la grabación. Los micrófonos estarán apagados durante el transcurso de las clases, pero
Vamos a hacer actividades, ejercicios prácticos, ejercicios donde vamos a tomar algunos casos de análisis, de ejemplo, vamos a hablar de esos casos, a analizarlos y por eso va a pedir de su participación activa. Para esto lo haremos de la siguiente manera y es, ustedes pueden levantar la mano para pedir la palabra. Aquí en el ejercicio de Zoom hay levantar la mano. Y luego de esto también lo pueden hacer de otra manera y es a través del chat. Pueden generar sus aportes o opiniones o observaciones respecto al tema que se está abordando. Recuerden que todas y cada una de sus opiniones son valiosas, pero deben respetar la opinión del compañero. Si yo no estoy con el mismo punto, no concuerdo con esto, él opina diferente a usted. Entonces, dar mi opinión con respeto, o que sea basada en el respeto. A ustedes, quienes decidan certificarse con nosotros, se les va a entregar un material bastante robusto y completo sobre cada uno de los temas a abordar. También un listado de los videos que estaremos viendo durante cada una de las clases y videos complementarios, lecturas, libros y artículos e investigaciones que se les entregará a quienes se certifiquen como material de profundización y repaso sobre los temas vistos. ¿Clara esta información? Listo, perfecto. Como estuvieron tan atentos, voy a pasar a otro punto que también es importante y es socialización del plan de estudios. Es aquí donde ustedes van a conocer qué van a aprender durante este tiempo, qué van a conocer durante este tiempo. Entonces, durante estos 9 días van a aprender acerca de módulo 1, fundamentos de la sexología clínica. Es decir, siempre que se vaya a abordar un tema, debemos iniciar desde la parte de cuáles son esas bases teóricas, cómo inició, cómo se generó, y esto cómo ha avanzado durante el tiempo. Quiere decir, cuáles fueron esos primeros autores que hablaron de ese tema y cómo ha evolucionado acerca de el tema de la sexualidad. Ahora, tema 2, hablaremos también de esos modelos explicativos de la sexualidad humana, lo que es el modelo biológico, el modelo psicológico, el sociocultural, y nuestro tema 3 nos habla acerca de la ética, la confidencialidad y los límites en la terapia sexual. Módulo 2. Este módulo nos habla acerca de la evaluación, la anatomía, la fisiología y la respuesta sexual humana. Por eso hablaremos acerca de los principios de la anatomía sexual masculina y femenina. Por tanto, hablaremos también de instrumentos del ciclo de la respuesta sexual, factores hormonales y neurológicos que incluyen en el deseo y la excitación. Nuestro módulo 3 nos lleva a la psicología del placer y el deseo. Por tanto, hablaremos acerca del deseo, la excitación, la motivación y qué es esa motivación sexual. Porque hay personas que pueden llegar a sentir culpa al tener una relación sexual, porque también se puede llegar a sentir ansiedad al momento de tener una relación sexual y no se disfruta. No se tiene ese goce o ese placer al momento de tener o iniciar esa relación sexual o durante la relación sexual. Tengo tantas ganas de que me acelero, me angustio, puede ser que no disfrute esto. O la represión sexual, ese deseo que se tiene, pero a la vez no se da. Bueno, vamos con el eros y el vínculo y el autoconcepto corporal. ¿Cómo? Por el hecho de no querer, no aceptar mi cuerpo. Como no quiero mi cuerpo, no quiero que el otro me vea, no quiero que el otro me toque. Me es difícil aceptar que el otro vea y perciba mi cuerpo y por eso entonces es difícil generar esa interacción sexual. Puede ser también, en el caso de nosotras las mujeres, esos cambios físicos que se dan al momento de engordar, luego enflacar. Vamos a ver que se generan estrías, se generan también estos cambios
que nosotros decimos, no, no quiero que vea que tengo estrías, no quiero que vea que no, prefiero estar con la luz apagada. Entonces, el no querer o no aceptar nuestro cuerpo también puede ser una dificultad al momento de disfrutar esa relación sexual. Y recuerden, no solamente las mujeres, los hombres también. He encontrado hombres últimamente que dicen, no me gusta mi cuerpo, no disfruto de mi cuerpo, no disfruto de ver mi cuerpo al espejo, no lo acepto. Y mucho menos voy a querer estar con alguien que vea mi cuerpo totalmente desnudo porque no lo acepto. Si yo no yo no lo acepto, ¿cómo lo voy a disfrutar? O lo voy a aceptar esa persona con la que esté. Entonces hay que trabajar primero en cómo yo me veo y cómo me percibo, porque así también es cómo voy a querer que el otro acepte lo que yo tengo. Ahora, vamos a hablar de esas disfunciones sexuales masculinas. Disfunción eréctil, eyaculación precoz, esa ansiedad de desempeño y la autoestima sexual. Como lo que quizás vemos a través de videos o imágenes es lo que deseamos tener o lo que deseamos hacer, pero no lo podemos hacer porque también eso nos vende una imagen distorsionada de lo que es la sexualidad. He encontrado últimamente con hombres donde dice, yo no soy tan bueno como en lo que veo, pero lo que ese hombre consume a diario es pornografía, pero no soy tan bueno en ese desempeño como yo quisiera ser. Entonces, es ahí donde encontramos que esta persona dice, ¿será que soy muy malo o seré que soy un fracaso? Ahora, hablamos también de ese abordaje clínico que se hace cuando una persona presenta esa autoestima sexual baja o cuando presenta esa ansiedad ante el desempeño sexual. Nuestro módulo 5, disfunciones sexuales femeninas, porque así como el hombre puede llegar a tener dificultad por lo que quiere llegar a ser y no lo logra hacer, o por lo que quisiera tener y no lo tiene como lo ve en algunos videos o en algunas imágenes, vamos a encontrar que nosotras las mujeres también podemos llegar a tener disfunción sexual, llegar a tener una relación sexual y no disfrutar de ella, o tener miedo a que duela, o tener miedo a no ser tan buena como quisiera, no tener un buen desempeño en esa relación sexual, o lo que qué puede pensar esa persona en esa interacción sexual de mí. Por eso vamos a hablar del deseo sexual hipoactivo y el anorgasmia y la anorgasmia femenina. También hablaremos del vaginismo, la dispareunia y el trauma sexual. Vamos a hablar de enfoques que nos llevan hacia la parte de cómo se puede trabajar con personas que han llegado a tener disfunciones sexuales. Mujeres, que puede ser, que han pasado por un trauma, que han pasado por una violación, que han pasado también por un abuso sexual por parte incluso de sus parejas, donde recordemos que un no es no, pero su pareja la obligó a tener relaciones sexuales, pero luego al tener diferentes relaciones sexuales con esa persona ya no disfruta, ya no siente ese placer porque en otro momento fue obligada a tener relaciones sexuales con él. Módulo 6, sexualidad y pareja. La importancia de la comunicación para una buena relación sexual, para un buen goce y disfrute. Yo debo saber qué me gusta, qué no me gusta, qué me hace sentir placer. Debo conocer de mi cuerpo para también expresarle al otro lo que me gusta o quizás lo que no quisiera hacer. Esa comunicación sexual es la clave. Y debo expresarle a esa persona qué me gustaría hacer, qué me gustaría sentir. Ahora, también hablemos de ese ciclo de conflicto y esa evitación sexual. Eso que yo no quiero hacer o no me gustaría hacer al otro es algo que no es algo que debo evitar, sino algo que debo hablar. También debemos hablar acerca de estrategias de intervención en la terapia de pareja, que es la clave aquí. Cómo como parejas deben trabajar en mejora de esa relación. Nuestro módulo 7, diversidad sexual y de género. Es importante que si estamos hablando de sexualidad, también hablemos de la orientación sexual y la identidad de género.
el estrés de minorías y la discriminación que se puede generar y el acompañamiento psicológico afirmativo que se puede implementar ante ese tipo de problemática. Es decir, que no se vea como algo malo, algo negativo, sino que se pueda entender, disminuir ese estigma social y cultural. Porque recuerden que el estigma genera rechazo, genera discriminación. Vamos ahora con el módulo 8 y este nos habla acerca de la sexualidad, trauma y abuso. Nuestro tema 1 es trauma sexual y memoria corporal. Bueno, como no hemos pasado por situaciones como un abuso sexual, ya sea en la infancia o en la adolescencia, cuando llegamos a la adultez, podemos llegar a tener ciertas consecuencias o ciertas secuelas psicológicas. Y esto nos lleva al hecho de tener miedo a iniciar una relación sexual o pensar de que no puedo disfrutar de esa relación sexual porque he pasado por un abuso o el hecho de tener miedo a que esto me va a doler o que no es adecuado tener relaciones sexuales después de lo que viví. Esas creencias que se generan después de ese hecho traumático. O también este deseo que se reprime por el miedo a lo que pueda llegar a sentir. Entonces hablaremos acerca del trauma sexual, hablaremos también de esas reacciones psicológicas post-abuso y a lo que me refiero es qué pasa con el adulto, el cual fue abusado cuando fue niño. ¿Qué pasa con ese adulto que al iniciar esa relación sexual tiene miedo? Al, tiene miedo a recordar por lo que vivió, por lo que pasó, tiene miedo a explorar su cuerpo, a tocar su cuerpo, o que alguien toque su cuerpo, o también que alguien vea su cuerpo como una cosificación. Hablamos ahora de estrategias de tratamiento con enfoque de trauma. Módulo 9, este nos lleva a enfoques terapéuticos en sexología. Bueno, ya esto nos lleva un poco más a tratamiento y esas son las técnicas de sensibilización progresiva, reestructuración cognitiva del erotismo y mindfulness. Hablamos también de ejercicios de pareja. Y cerramos con el módulo 10. Este módulo hace referencia a educación sexual y prevención en salud sexual. La importancia de la educación sexual, basada en la evidencia, por supuesto. También hablaremos acerca de la prevención de ITS, la importancia de la prevención en la violencia sexual, la prevención de ETS y el embarazo no deseado. Cuando hablamos también de esa educación, hablar de sexualidad no es malo, hablar de sexo no es malo. Ahora hay que encontrarnos en la sexualidad moderna, donde antes hablar de sexo era malo, era vulgar, era pecado, y hoy en día hablar de sexo es algo que es necesario, es un derecho, incluso es un deber que nos ayuda a prevenir problemáticas como el abuso sexual. Por eso también hablamos de promoción del bienestar sexual en la comunidad. Bueno, este es el plan de cursos del cual estaremos abordando durante estos 9 días. ¿Qué les pareció? ¿Les llamó la atención? ¿Les interesa? Módulo 1, recuerden que aquí hablaremos, les dije, de la importancia de que cada vez que ustedes aborden un tema, este debe estar enmarcado en el origen. ¿Cuáles son sus bases? ¿Cuál es esa historia? Hace poco una paciente me llegó con una pregunta y es que si era malo usar un vibrador, a verlo con... Y saben ustedes de dónde se originó el hecho del uso de lo que hoy esos aparatos son muy conocidos. Esa es una forma de cómo para la época de los años 60 se hablaba de a la mujer que se estresaba para ese tiempo, se hacía la estimulación manual. Entonces, de ahí es donde se generan esos inicios, para donde
a estas mujeres que tenían un estrés constante, iban a su médico y es ahí donde el médico generó esa estimulación y luego de esto, pues llega una tras otra, claro, dolor en la mano, dolor articular y luego crearon un aparato que hiciera lo mismo que hacía este médico, que eran movimientos que hacían que esta mujer se tuviera un placer, bajara esa descarga de energía que tenía, esa angustia, esa preocupación, ese estrés. Y es ahora donde nosotros encontramos que esto fue el principio de lo que hoy conocemos como unos aparatos que están al alcance de nuestra mano, pero antes se percibía como algo raro, diferente. Y es así como para los años 60 se incursionan estos aparatos. Finalizando los 60 se aprueba el uso de ellos como una herramienta de uso personal femenino. Entonces, miren la evolución y la importancia de la historia. ¿Han cambiado de tamaño, de forma? Sí, por supuesto, pero hoy en día los conocemos diferente. ¿Quién fue el primer autor que habló acerca de la sexualidad? Freud. ¿Y cómo ha avanzado la sexología? Bueno, es la importancia de dejar de verlo como pecado, dejar de verlo como oculto, como secreto o como mal, sino hablar de sexualidad de manera abierta y de manera respetuosa. No el hecho de querer conocer o aprender acerca de sexualidad que se vea como malo o negativo, sino también un aporte significativo para entender nuestro cuerpo y encontrar también que nosotros tenemos zonas erógenas. Y por eso nos vamos al primer video de la noche, que la palabra sexualidad signifique relaciones sexuales, que sería el gran error de lo que se cree cuando se habla de sexualidad. El hecho de pensar que hablar de sexo es igual porque implica diferentes connotaciones. Por eso los quiero llevar a lo que nos trae este autor. Y también por lo que sus postulados fueron muy criticados. Entonces hablemos acerca de qué es la sexología clínica. ¿Saben ustedes que esta es una rama de la psicología que se ha encargado de estudiar durante, así como está la psicología clínica, que trabaja y estudia, observa, analiza, genera evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos y enfermedades mentales? También está la sexología clínica. Está encargada de estudiar la sexualidad humana, donde así se puede reconocer ese comportamiento sexual. Es decir, vamos a estudiar en ese individuo su factor biológico, su factor psicológico, su factor social y su factor cultural. Ahora, es poder comprender que todo ser humano tiene el deseo sexual, que tenemos también y desarrollamos ese placer. Pero por supuesto hablamos de, como seres humanos, también nos amoldeamos y nos adaptamos a la cultura en la cual estamos viviendo día a día. Entonces encontramos que la sexualidad por primera vez fue vista por la medicina y estudiada por la medicina. Por acá hablaban acerca de que hay médicos y que hay personas que están desde el campo de la medicina y conectados. Entonces tenemos diferentes autores, diferentes psicólogos que estudiaron por primera vez la sexualidad. Y esos autores interesados en poder encontrar esas diferencias, pero también cómo esas diferencias son esenciales para nosotros y nuestro bienestar. Entonces, hombre y mujer tenemos características en nuestro cuerpo que nos hacen diferentes, pero también yo les hablaba de que tenemos zonas erógenas. ¿Cuáles fueron esos autores? Tenemos a Kaplan, muy conocido en la época moderna.
Vamos a decir que en la revolución de los años 60 a los años 90, fue una revolución, la época de los 60, fue donde mayormente se habló de sexualidad, donde se vio la sexualidad de manera diferente. Encontramos también a Freud, que fue uno de los primeros autores que habló de sexualidad, cómo el niño percibía la sexualidad. Alfred Master y Johnson nos hablan también desde sus posturas, qué es lo que es la sexualidad, pero también cómo esta venía evolucionando. Ahora, desde lo clínico, ¿qué es lo que hace un terapeuta sexual? ¿Qué es lo que hace realmente? ¿Cómo interviene un terapeuta sexual? Bueno, ese terapeuta se involucra de qué manera. Personas que tienen disfunciones sexuales, personas que han desarrollado conflictos con su pareja debido al poco rendimiento o a ningún rendimiento o al poco, esa pareja que me dice, yo no siento placer. O el hecho que hay personas que han llegado y dicen, no, es que mi pareja me dice que no quiere estar conmigo porque no le hago sentir placer o no disfruta del estar conmigo. Hablamos también que hoy en día se han dado durante los últimos 3 años o más, realmente, esos son los datos que se encuentran y es investigaciones desde hace 5 años sobre identidad sexual o traumas que se han generado debido a situaciones que implican nuestra sexualidad. Entonces, identidad sexual, hoy en día son casos comunes que llegan y antes se abordaba solamente como disforia de género, vamos a decir, hace 2 años, 3 años atrás, pero hoy en día es cómo esa persona se comporta, cómo esa persona entiende el hecho de si quiero cambiar, no me encuentro conforme con lo que soy, con el cuerpo que tengo, pero si quiero cambiar, ¿cómo me perciben otros? Si quiero ahora verme de cierta manera, porque me siento de esta manera, ¿qué pensará mi familia? ¿Qué pensarán esas personas que están cerca a mí? O ese núcleo cercano a mí. Mamá, papá, ¿cómo les digo esa decisión que quiero hacer respecto a ese cambio que realizar en mi vida? Entonces, es ahí donde esa persona también necesita tratamiento psicológico para entender que realmente si quiere tomar esa decisión, el por qué toma esa decisión, donde no se sienta juzgado o rechazado, pero también cómo esa persona hay que prepararlo para cuando su familiar, puede ser papá o mamá o otros familiares, digan, pero qué decisión errónea se está tomando o esa no es la decisión correcta. Entonces, esto nos lleva a, por supuesto, la terapia desde la parte sexual es necesaria. Y el propósito de conocer acerca de estas terminologías y estudiar acerca de esto es saber cómo abordar correctamente a quienes llegan a consulta con diferentes problemas, ya sea traumas sexuales, problemas de identidad de género o también problemas de pareja. No solamente ese módulo, sino también estos temas que hemos venido abordando. Por eso, quiero que abordemos lo siguiente y es, ¿cuál es la importancia de conocer acerca de estos temas? Muy bien. Hemos conocido y hemos escuchado así algunos de esos problemas que se pueden trabajar por medio de la sexología clínica. Entonces, ¿es un único problema? No, hay multiplicidad de problemas que se pueden trabajar allí, en los cuales se puede ayudar tanto a hombres como a mujeres, que no se dan solamente en la etapa adulta, sino también vemos que en la etapa donde se inicia esa relación sexual o esa primera relación sexual, pueden despertar estos problemas. Bueno, hablemos entonces de historia. Vamos a encontrar entonces que ha pasado la sexualidad por una visión bastante tanto moralista a una visión científica, a poder entender el comportamiento sexual. Antes se hablaba acerca de lo malo, lo negativo, esas creencias de crianza que se impartían, donde se decía acerca de
que la sexualidad es mala, que es negativa, que hablar de sexo era pecado o que era algo que no se debía hacer. Pero también se ha llegado a hablar de sexualidad a tal punto donde era tan malo que preferían ocultar decir ese tema en un contexto de familia. Ahora, ¿cómo se inició a hablar desde la parte científica? Tenemos a un primer autor, que fue Freud, que nos habla que la sexualidad se da desde nuestra infancia. Decía que nosotros tenemos ese deseo sexual, que está incluso desde muy niños, ese deseo, nace con nosotros, que es fundamental en nuestro psiquismo. ¿Qué significa? Que está en nosotros desde que nacemos, pero que lo vamos explorando. Ese despertar sexual se va dando a medida que nuestro cuerpo va creciendo y evolucionando. Es decir, que desde nuestras etapas evolutivas y cambios que se generan en él nos habla de etapas. Esas etapas como son la etapa oral, la etapa anal, fálica, latencia y genital, nos ayuda a entender que esa sexualidad no se da en la adultez, se da desde nuestra infancia. Pero quiere decir que a medida que esa se fue desarrollando, nos viene acompañando durante el resto de nuestra vida. Es decir, que ese deseo sexual siempre está con nosotros. Este primer autor, como para esta época, sus postulados fueron un poco censurados, rechazados, o también estos fueron clasificados porque en algunos lugares, no, es que es erróneo que se hable de sexualidad desde la infancia. Es erróneo que se hable de que el ser humano siente, que el ser humano puede llegar a tener placer o excitación. Tenemos entonces este como primer autor, pero luego, desde la parte científica, dejando a un lado la parte puritana, la parte de la crianza o creencias que se daban enmarcadas en un hogar donde se decía que era malo, que era negativo, que se volvió una visión moralista, donde se decía prohibido hablar de sexo en una casa o en el contexto educativo o en un contexto social, que se decía que hablar de sexualidad era algo que no se debía hacer, pero desde la parte científica llegó otro autor. Si bien Kinsey o Alfred Kinsey nos habla acerca de ese comportamiento, eso fue para la época de los años, finalizando los años 40, empezando los años 50. Y es un hombre donde nos habla acerca del comportamiento sexual del adulto, es decir, tanto el hombre como la mujer. Dice que nosotros tenemos comportamientos que hacen parte de una norma social, ese deseo que me despierta esa persona, ese interés sexual, ese deseo, ese gusto, esa atracción, a mí como mujer, a usted como hombre, y que desde allí se generan prácticas sexuales, pero también que como ser individual se van a generar otras prácticas. Y desde allí se habla por primera vez de masturbación, que tanto hombres como mujeres lo realizan. De manera individual vemos ese comportamiento, pero también de manera social ya se habla acerca de esa relación sexual. Ahora, que es una conducta real, pero para ese entonces se hablaba que era una conducta en la cual el único fin era tener un hijo. Pero luego, al hablar que la conducta de la masturbación, tanto en el hombre como en la mujer, iba a generar placer, es ahí donde se dice que es algo que solamente se va a hablar en casa. Esa norma social decía, hay que hablar en casa con la pareja donde se debe hablar de esto. Podemos decir que finalizando los años 50, empezando los 60, se habla por primera vez de la desmitificación de la sexualidad. Es decir, se deja de hablar que solamente en casa, solamente como un tema reservado y que los científicos hablan de temas que no deberían decir, que no deberían de promover, como autores que ya habían hecho estudios sobre la sexualidad, pero no eran aprobados social ni moralmente, debido a las creencias que se tenían.
Entonces encontramos que se empieza a generar un poco más de esto a través de investigaciones de los años 60 a los 90, que es la revolución de la sexualidad. Entonces encontramos autores como William Master y Virginia Johnson. ¿Quiénes son ellos? Les decía de la revolución. Se habla acerca de el ciclo de la respuesta sexual humana. Y es ahí donde ellos dicen, sí, el ser humano siente y llega a tener algo que se llama orgasmo. El ser humano, tanto hombres como mujeres, tiene una excitación, sea la meseta, sea el orgasmo. No es solo el hombre quien disfruta, la mujer también lo hace. En una relación sexual, no es solamente el hombre quien disfruta. Mediante sus postulados, nos hablan acerca de diferentes etapas que se dan durante la relación sexual. Y es ahí donde se da origen a la terapia sexual moderna. Entonces vamos a encontrar que este enfoque es de tipo, su origen es empírico, pero luego hablamos de que avanzó también de tipo conductual. ¿Por qué? Porque se habla de esas disfunciones sexuales. Son esas personas que no pueden llegar a tener o lograr ese orgasmo, o no lograr a tener ese placer o éxtasis que se debe sentir durante esa relación sexual. Ahora, esta teoría de estos autores fue necesaria, pero también hoy en día se sigue estudiando acerca de el orgasmo. Hay personas que son mujeres adultas que han llegado entre los 30 a 40 años y nunca han tenido un orgasmo en su relación sexual. Ahora, en los hombres, llegar a tener una relación sexual y finalmente eyacular no es tener un orgasmo. Y es ahí donde hay personas que han llegado a cierta etapa de su vida y dicen, yo nunca he vivido un orgasmo, nunca lo he sentido. Ahora, vamos a encontrar también el poco conocimiento que se tiene respecto a estos temas, los cuales nos llevan al hecho de creer que es malo o es negativo estudiar o conocer de ellos. Por eso hay modelos teóricos que han estudiado y hay autores que han estudiado acerca de estos temas. ¿Por qué el modelo cognitivo lo ha estudiado? Porque ha tratado de entender acerca de lo que es esas creencias que se generaron, creencias negativas que me generaron en mi crianza, padres o cuidadores sobre la sexualidad, sobre hablar de sexo es malo, tener relaciones sexuales hasta cierta edad es malo, disfrutar de la sexualidad es malo. Entonces, esas creencias que me infundaron, que me dijeron, que me formaron y seguí creciendo con esas creencias. Y esto me limitó a disfrutar de la sexualidad. Hablamos también de esas creencias que he tenido como adulto y se siguieron formando, se siguieron fortaleciendo. Esas creencias y esos pensamientos negativos que han bloqueado el disfrute y goce de la sexualidad. Ahora, también es el hecho de, al momento de compartir en pareja, no solamente yo tengo creencias, también los puede tener mi pareja. Esas creencias que esa persona también en su desarrollo evolutivo fue formando, fue creando, y al momento de tener esa relación sexual pueden ser una dificultad para el goce y disfrute. Bueno, ¿qué pasó después de los años 60? Recuerden que les dije que fue la revolución sexual. ¿Qué ha pasado durante las últimas décadas? Vámonos hacia los años 90, los años 80. ¿Qué ocurrió con la sexología? Bueno, hemos tenido aportes desde el feminismo, aportes desde la neurociencia y también los estudios de género. Vamos a encontrar entonces que ya la mujer puede hablar abiertamente acerca de la sexualidad sin miedo a ser juzgada, miedo a hablar acerca de si disfruto o no disfruto de esa relación sexual. Ya perdió el miedo a hablar con su pareja acerca de si lo disfruté, no lo disfruté, o también llegar y ir ante su médico y decir acerca de tengo un problema y es que no disfruto o tengo miedo a tener una relación sexual
y que me duela. Entonces, ¿es necesario el terapeuta sexual? Sí. ¿Por qué? Porque no solamente va a tratar la disfunción, va a tratar también, porque eso puede ser también un tratamiento de tipo médico. Hablábamos acerca de no encuentro una erección. Doctor, ¿qué hago? Llega ese paciente ante el médico, pero ante el psicólogo, ¿qué haría? Donde su terapeuta, ¿qué le hablaría? Y es, ¿qué es lo que está generando? ¿Qué es lo que está ocasionando ese problema en esa persona con su disfunción sexual? Entonces, la importancia del conocimiento, de conocer mi cuerpo, de conocer qué es lo que me genera ese placer. Resignificar también mi intimidad. Resignificar es entender, es también aceptar. Hablábamos acerca de cómo estoy cuidando mi cuerpo, qué no estoy queriendo o qué estoy rechazando de mi cuerpo. Ahora, esto me ayuda a tener una sexualidad libre, de goce y disfrute, pero consciente y saludable. Porque si yo soy consciente de que deseo tener una relación sexual, de que debo cuidarme al momento de tener una relación sexual, pero también de que no es malo disfrutar de esa relación sexual, dejo de limitarme a disfrutar de ella. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema 2. Recuerden, por aquí ustedes van a obtener dentro del material las diapositivas, libros, artículos, investigaciones sobre los temas que iremos abordando. Por aquí también algunos videos sobre los temas que estamos viendo. Y vamos a pasar acerca de este tema 2. Este tema 2 nos lleva a comprender la sexualidad humana desde lo biológico, lo psicológico y lo sociocultural. Bueno, hablemos de la sexualidad humana desde los diferentes modelos explicativos. Encontramos entonces el modelo biológico. Ese modelo biológico, podemos decir que nos dice que nosotros somos seres hormonales, neurológicos y anatómicos, ¿sí? Porque tenemos características sexuales diferentes que hacen que nuestro cuerpo se vea diferente entre hombre y mujer, pero como mujeres tenemos características compartidas. Entonces, vamos a encontrar entonces la que nuestra respuesta sexual como mujeres, podemos identificar que dentro de nuestras características anatómicas están nuestros senos, están también nuestra vulva, dentro de nuestra vagina, nuestros labios, pero son características anatómicas que yo como mujer y otra mujer va a tener, pero también vamos a encontrar que esas características son fisiológicas, pero hay características dentro de los procesos que son también hormonales, que tienen tanto hombres como mujeres. Ahora, características de las cuales nos diferencian, pero también como hombres y mujeres, vamos a ver que son importantes conocerlos. Entonces, hormonas como la testosterona y los estrógenos, la oxitocina y la dopamina pueden llegar a ser objeto de estudio al entender por qué yo siento más el deseo y la excitación sexual que mi pareja o que otra o diferente a otra mujer. Entonces, es importante conocer desde lo biológico qué pasa con nuestros neurotransmisores. ¿Qué pasa también al momento de tener esa relación sexual? ¿Qué vemos? Que nos sonrojamos, que vemos que nuestro corazón late más rápido, es decir, que se acelera nuestra frecuencia cardíaca, que sentimos. Vemos también que puedo llegar a sudar porque estoy excitado, pero también vemos esa adrenalina del momento que se siente durante esa relación sexual y esa alegría o ese éxtasis por lo que se está viviendo y sintiendo en el momento. Entonces encontramos también que al momento de estudiar la disfunción sexual, vemos todo lo contrario. Entonces, es el hecho de el sentir esa frustración,
Esto nos lleva a una alteración del cual presenta esa persona a nivel fisiológico, porque no está respondiendo a lo que siente en el momento. Pero también para dar respuesta a esta situación es ahí donde recibe un tratamiento farmacológico. Ahora, ese tratamiento puede llegar a ser un tratamiento de tipo integral, con psicólogo, con médico, con sexólogo e incluso también, si así lo requiere, tratamiento con psiquiatría. Esto desde la parte biológica, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Si está sintiendo, ¿no? Nuestro cuerpo. ¿Por qué nuestro cuerpo está dejando de sentir como se espera o como se quiere? Pero este modelo psicológico, ¿qué nos trae? Bueno, este modelo psicológico nos dice que durante la relación sexual yo puedo llegar a sentir diferentes emociones. Alegría, puedo llegar a sentir también tristeza, puedo llegar a sentirme de una manera que me siento diferente normalmente. ¿Por qué? Porque esa emoción la vivo, pero también puedo llegar a expresarla. Ahora, ese pensamiento, la emoción y el pensamiento van conectados en ese momento, sí. Y desde la psicología cognitivo-conductual se ha llegado a estudiar esas creencias que tengo o esos pensamientos intrusivos o negativos me pueden llevar a que yo deje de vivir o disfrutar mi sexualidad. Por tanto, una persona que puede estar durante el día cansada, agotada, estresada o muy ansiosa, puede llegar a no disfrutar de la sexualidad o no llegar a tener, en el caso del hombre, una erección o en el caso de la mujer, a no disfrutar de lo que está realizando en el momento o a no sentir nada en producto de esa relación. Y no es que esa persona sea asexual o que no exista en esa persona un deseo sexual, sino que ese cansancio, ese estrés crónico o ese agotamiento mental debido a la ansiedad, esa preocupación excesiva por esa situación que está viviendo, le está generando que se sienta de esa manera, agotada y cansada, y no existe una respuesta fisiológica para poder desempeñarse bien a nivel sexual. Ahora, estudiamos desde el modelo psicológico. Quizás ese desempeño vaya relacionado a esa autoimagen, el cómo me percibo, el cómo me estoy aceptando o el cómo me da miedo que el otro me vea o me perciba. Entonces, si me da miedo que el otro me vea, si me da miedo lo que el otro pueda pensar de mí, también se ve desde el estudio de las creencias negativas. Ahora, las fantasías, lo que yo quiero o deseo hacer, pero me da miedo expresarle al otro. O lo que yo siempre he deseado hacer, pero me da miedo hacerlo, porque ¿qué van a creer o pensar de mí? Hablamos también de esos conflictos no resueltos o esos conflictos no manejados. Eso se estudia desde el modelo psicológico. Pero desde el modelo sociocultural, ¿qué podemos encontrar? ¿O qué nos trae ese modelo? Y es que nos propone que la sexualidad está influida por normas. Hemos encontrado que desde la parte de la religión, la política, la sociedad, nos ha hablado de que hablar de la sexualidad es malo. La religión nos dice, y también dentro de la educación, hace unos años atrás, era prohibido hablar de sexualidad. ¿Por qué era malo hablar de sexualidad? Medios de comunicación donde también se hablaba de sexualidad como algo que era un mito, un tabú, pero entonces hablamos también de ese moralismo. Y esto nos lleva al hecho de por qué hablar de sexualidad hoy en día es bueno, porque nos ayuda a trabajar en pro de la prevención de problemáticas como el abuso sexual, como problemáticas también de abuso sexual hacia niños, niñas, adolescentes o también hablamos de personas que están en condición de relación de pareja y pueden ser abusadas por su pareja. Porque sí, una mujer casada puede ser abusada por su esposo. ¿Qué quiere decir esto? Por el hecho de que esta mujer al momento
de decir no quiero, no acepto o no quiero realizar esto que usted quiere, esa conducta de de que esa persona sea amarrada, de que esa persona sea golpeada. Si ella no quiere o no quiere tener esa relación sexual, no es un no. Y por eso es importante hablar socialmente, como sociedad, acerca de si te obliga a tu pareja, también es abuso, a pesar de que sea tu esposo. Si esa persona que es tu pareja permanente, tu pareja en la cual han venido llevando una relación, no debe llegar a obligarte para que veas que la relación sexual sea un deber. No lo es. No es un deber. Es algo que se acuerda entre esas dos personas. Entonces, la representación del cuerpo como cosificación se debe dejar atrás como sociedad, que el cuerpo no es para darle placer al otro, sino que los dos cuerpos deben sentir placer, los dos individuos. Hemos hablado también de los roles de género, cómo se percibía antes a la mujer, como esa mujer que estaba en casa y que tenía relaciones sexuales no para disfrutarlas, no para sentir placer o goce, sino para darle hijos a ese esposo, para cumplir un rol de esposa. Ahora hablamos también de esa moral sexual, donde se habla de qué es normal o qué es aceptable. Es normal que esa persona quiera tomarme la fuerza porque es mi pareja. Es normal que yo acepte que esa persona me agreda, me golpea porque es mi pareja. Entonces, ahí hablamos de lo consensuado, qué es lo que yo acepto, qué es lo que yo sí quiero y qué es lo que yo no quiero. Porque no debo sentir culpa después de una relación sexual. No debo llegar a decir, yo no quería que eso pasara, pero lo permití porque es que él es mi novio o él es mi esposo. Hablamos también de las sociedades con esas que han sido sociedades supremamente conservadoras o sociedades moralistas, donde se reprimía el hablar sobre sexualidad, donde se cohibían hablar acerca de el sexo y la función del sexo, como el goce y placer dentro de esa unión entre dos personas. Pero al momento de hablar de sexo, se decía entonces de que la palabra sexualidad ya implicaba culpa, ya implicaba también que esa persona era alguien inmoral. Por eso se debe reconocer dentro de la sociedad que la sexualidad es normal, un término entre nosotros como seres humanos. Que también debemos comprender que somos seres biológicos, somos seres con instinto sexual, somos seres con pulsión sexual y que es importante también, si vamos a intervenir un paciente, estar dispuestos a escuchar sin juzgar ni recriminar por lo que él ha pasado o ha vivido y entender que lo que él vivió es algo por lo cual pasó y quiere contar y que no es fácil también llegar a consulta a decir, me siento un incapaz por no hacer sentir placer a mi pareja, pero quiero saber cómo mejorar. O me siento mal porque no tengo el tamaño que quisiera en mi cuerpo. El tamaño de mi miembro creo que no va a hacer sentir bien a mi pareja. Hablamos de esa persona que llega a consulta es un valiente, porque hablar de sexualidad en consulta es alguien que es capaz de aceptar que tiene una dificultad y que necesita apoyo o ayuda o que necesita ser escuchado, pero no todos son capaces de tomar esa valiente decisión. ¿Por qué? Porque como sociedad van a decir, ay, pero ¿para qué eso? Resuélvalo tomando esto o haciendo esto. Pero si esto trae un problema mayor, un problema en el cual tiene una connotación de tipo psicológica, algo ocurrió, algo pasó tiempo atrás, pero su amigo o su conocido no sabe acerca de qué es y por qué esa persona siente culpa o tiene dificultad al momento de tener una relación sexual. Entonces, la relación al momento de iniciar esa interacción con su psicólogo va a ser un poco difícil, por supuesto, porque es contar lo que me está pasando, lo que me da miedo
decir porque me pueden rechazar mis amigos, pero yo aquí o me han dicho que eso no se cuenta, que eso no se dice, que eso se soluciona. Entonces, a nivel social, personas que tienen miedo social, cultural, a ir a consulta. Hay personas que tienen miedo ante sus disfunciones, ante sus problemas con su pareja, a contar. Tengo miedo o no dejo a mi pareja porque es mi pareja, pero no disfruto de la sexualidad con él. O me gusta estar con esa persona, pero hay cosas que no me gusta o que acepto obtener con él porque no quiero que me deje. Entonces, es ser capaz de contar lo que a otros les parece que está mal. Eso es llegar a tener, dejar atrás ese tabú y llegar a consulta con su terapeuta. Bueno, ¿qué les pareció este tema uno y este tema 2? Voy a hacer este punto de par. Y es, ¿qué les ha parecido este tema uno y tema 2? Bueno, por acá, importante romper el tabú. Nos hablan también acerca de qué piensan de la sociedad. Quiero que les hablaba acerca de la sociedad ha juzgado. Al momento de hablar de sexualidad, la sociedad ha llegado también a hablar acerca de es negativo, es malo hablar de sexualidad. Sí ha cambiado un poco el contexto social al momento de hablar de sexualidad o sigue siendo el mismo. Bueno, si hablamos de publicidad, vemos que hoy en día, a partir de los años 90, se vivió el hecho de utilizar el cuerpo de la mujer como la representación en publicidad, en medios de televisión, en videos musicales, como el hecho de cómo despertar la sexualidad y el interés en el hombre a través de publicitar canciones, publicitar también productos. Entonces, sí, hubo cambios de cómo ver una mujer con menos ropa llama la atención para vender un producto. Pero entonces vemos la manera errónea de cómo se promociona un producto. Y cómo antes la forma de vestir y la forma moralista de ver la sexualidad a lo como la vemos ahora, como se ha visto ahora. Cambios que se ha dado a nivel social. Por aquí tenemos, adelante, José. ¿Cómo está? Buenas noches, José Pérez desde Guayaquil, Ecuador. A ver, lo siguiente, yo creo que hemos como sociedad progresado en algo, pero no como realmente se quisiera desde el punto de vista pues, psicológico como psicólogo. Vemos una sexualidad que está muy demasiado abierta. Como usted dice, pues hoy en día se usa el cuerpo, tanto más femenino como masculino, para para vender un producto, para conseguir un objetivo, que es un marketing, ¿no? Pues también tenemos de otra forma grupos musicales que vemos a chicas pues casi realmente desnudas, pues, y tantas cosas que vemos a diario. Ahora, hoy en día, con las redes sociales, es tan fácil ver relaciones sexuales, ver mucha pornografía, ver mucho cómo es el maltrato hacia el cuerpo humano. Porque recordemos que el primer paso siempre es respetarnos nuestro cuerpo, respetar el cuerpo de las personas, pero pues hemos caído en algo tanto del marketing, tanto de conseguir, de mirar, de tener muchas fuentes de placer sexual, como un voyeurismo,
que solamente con ver se puede conseguir. Entonces, se ha avanzado, no como quisiéramos, se mantiene el tabú. Mm, le puedo decir aquí en Latinoamérica, estamos aquí, pero pues desconozco lo que pasa en Europa, desconozco pues las otras partes del mundo. Eso es mi criterio. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Cambios en cómo hemos visto la sexualidad, cómo se veía antes a cómo se ve ahora. Por aquí tenemos otro participante y es Ana María. Adelante, Ana María. ¿Si han existido cambios a nivel sociocultural? La verdad sí, porque buenas noches primeramente. Buenas Verán, noches. desde la época, bueno, que yo vengo, era terrible hablar de sexo. De hecho, o sea, yo me voy a mi criterio propio, ¿no? A lo que yo tuve que vivir. A mí nadie me explicó antes de los 18 años qué era el sexo. Simplemente fue por curiosidad que lo hicimos con el papá de mis hijos y salí embarazada, porque yo no sabía ni siquiera qué era eso. Nadie me explicó, mi mamá jamás, era terrible siquiera pronunciarle esa palabra a mi mamá hace muchos años atrás. Entonces, ha cambiado bastante, porque ahora estamos en una sociedad ya más abierta, una sociedad en la que, o sea, si tú quieres saber algo, incluso de los muchachitos, los niñitos, ya desde la primaria creo que ellos ya saben cómo es el aparato reproductor, que cómo nacen los bebés, que ya no es que los vienen trayendo de un lado, sino ya saben que es el contacto físico entre hombre y mujer. Entonces ahora no les da, como digo, no tenemos pena en ese sentido. Es una sociedad bastante abierta en la cual nosotros en sí podemos ya hablar con amplitud, incluso con nuestros hijos, ya no tenemos ese miedo de expresarnos. Ese sería mi criterio. Entonces, hay menos miedo a expresarnos respecto a nuestra sexualidad, pero también veíamos de esa parte de papás que decían, bueno, nuestros abuelos para este entonces, y es, los niños los trae la cigüeña, si es que, mira, asómate que vaya a pasar un pajarito y va a traer al bebé. Y es cómo se percibía el hecho de la sexualidad como padres, ahora son nuestros abuelos, le enseñaban a nuestros padres acerca de qué era la sexualidad. Y también el poco cuidado respecto a poder tener una relación sexual que sea basada basada en el respeto, que no se vea como una obligación, no como un deber, sino también el poder tomar decisiones sobre quiero o no quiero, pero también otro punto es que se veía como una obligación. Usted es la esposa, usted tiene que tener relaciones sexuales con su esposo. Y el punto más importante, ver la cosificación del cuerpo de la mujer. Si usted como mujer debe cumplir con funciones de esposa. Bueno, por aquí tenemos a Raúl y es cambios que se han dado de manera sociocultural durante estos años. Maestra y a cada uno de ustedes muy buenas noches. Hay tal vez tres puntos que podríamos tocar. La primera es que la tecnología, recuerden que en el pasado no era mucho, no se abarcaba mucho, ¿no? Estamos viviendo en un tiempo muy diferente donde la tecnología tal vez para algunos es educativa y para otros es destructiva, ¿no? Hablamos también del efecto FOMO para los jóvenes, ¿no? Pero en el tema conductual, yo pasé por la universidad aquí en el Perú, por la parte teológica, la Universidad Peruana Unión y aparte de psicología, ¿no? Entonces, hay un temita que me ha llamado la atención cuando el año 2019 aproximadamente, antes de que inicie la pandemia, o ya había pasado la pandemia, creo, hice un diplomado de recursos humanos y el magíster decía algo, ¿no? Que el tema de la virtualidad estaba diseñada para que ingrese hace mucho tiempo atrás, del periodo que mencioné. El problema es que no había una forma de cómo ingrese, ¿no? Entonces, a partir de allí, a partir de la pandemia, ocurre la virtualidad, pero también ocurre algunos conceptos diferentes a una realidad. Entonces, el tema conductual o la cívico o el pudor
o ya el respeto, ¿no? Hoy podemos ver, ¿no? Gente que en realidad hombres con hombres besándose, mujer con mujer besando. Yo estoy en contra de ellos, no solamente estoy hablando del pudor, ¿no? O sea, ya no hay un respeto hacia ellos, ¿no? Es más, hice un curso, una pasantía también de sexología, ¿no? Y allí en una lectura del libro decía que no sabemos que existen los cromosomas, hombre y mujer, punto. Pero interesantemente, ahora en este curso que yo hice anteriormente, esta pasantía de sexología decía que el hombre o el homosexual nace con cromosomas de homosexual y la lesbiana nace con cromosomas de lesbiana, ¿no? Yo me quedé sorprendido, ¿no? O sea, lo que trato de decir es que hoy ya no existe el respeto, ¿no? Y tiene que ver con un tema conductual, lo discierno, cómo es que yo, o de qué forma me estoy alimentando intelectualmente, ¿no? Muchas gracias a usted, doctora, muy amables, gracias. En este punto ya se nos fueron un poco hacia la parte de orientación sexual. Y la pregunta en la cual estamos indagando es respecto a la sexualidad. ¿Cómo se percibía años atrás a cómo se percibe hoy en día? Sabemos que hay cambios en cómo se percibía y es en su crianza o en las etapas evolutivas que ustedes vivieron. ¿Percibieron algunos cambios a cómo se ve ahora la sexualidad? No solamente es el hecho de la orientación sexual, que más adelante la abordaremos, pero es cambios que ustedes han visto. ¿Cuáles? Bueno, en lo personal, bueno, soy Nélida Ocio, soy médico, tengo 64 años, tuve oportunidad de vivir, digamos, esa etapa de transición y en Lima, ciudad de la que pertenece, a la que en la que yo resido y en la que nací, mi experiencia fue, digamos, distinta al promedio de la población. Yo recibí educación sexual en un colegio religioso, evangélico, desde los 6 años. Y fue eso lo que me impulsó y yo me dedico ahora a la sexología gracias a esa primera apertura y acercamiento que tuve. Pero no era el promedio de mi generación, era una experiencia singular. Creo que se ha cambiado mucho en muchas costumbres, como por ejemplo lo que usted mencionaba, y creo que es una de las más importantes, percibir a la mujer como con el derecho a placer, que era una de las cosas que hasta se sentía más santa, aquella mujer que iba casi al sacrificio a la relación sexual, y porque el esposo lo esperaba. La mujer no podía buscar el acercamiento sexual porque podía ser malinterpretada por su misma pareja. Aunque lo gozara, aunque le atrajera, al fin y al cabo lo preocupaba que una mujer pudiera hacerlo. No le gustaba la iniciativa de la mujer en un acto sexual. Se nos educaba así sobre la idea de que nosotros teníamos un parámetro de evaluación diferente al varón. Si el varón tenía muchas parejas, bueno, es hombre. El hombre siempre cae de pie, mientras que la mujer no era de su casa si es que podía tener más de una pareja sexual, aunque no hubiera hijos o aunque no hubiera consecuencias, entre comillas, al respecto, ya era mal vista. Pero considero que ahora estamos a veces también invirtiendo porque muchas cosas que criticábamos del comportamiento de los varones, ahora nosotros también estábamos incurriendo. Puse en un comentario que a mí me ha tocado ver, por ejemplo, a jovencitas de colegio en un lugar bastante turístico, que a un joven realmente lo tocaron porque simplemente lo encontraron muy atractivo y luego se iban riendo y el chico no sabía cómo reaccionar. Entonces, creo que sí es importante que podamos valorar la libertad que ahora tenemos en el sentido de que no nos degrade, que hagamos una mejor administración de esa libertad para nuestro placer, pero con el respeto hacia los demás. Creo que eso es lo que nos merecemos los unos a los otros. Y muchas gracias, súper interesante el diplomado. Bueno, muy bien. Excelentes aportes por parte de ustedes respecto a la perspectiva de esos cambios socioculturales que se han dado, esa visión de cómo era la sexualidad tiempo atrás y cómo ha cambiado a la actualidad. Por aquí les quiero dar un recomendado y ese tengo esta película que les quiero recomendar. Aquí les paso el link de YouTube.
Y gracias por esos aportes significativos respecto al antes y el después, de cómo ha cambiado esa visión de la sexualidad. Este es el tráiler de la película Histeria, donde cómo se percibía antes, años 50, años 40, la sexualidad, y cómo hoy en día vamos a ver qué ustedes pueden ver de esos cambios. Vamos entonces como tarea a verla, porque es momento de darle paso a la parte administrativa, quien ya llegó a hacer su intervención. Por aquí encontramos a nuestro director. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Sí me escucha? Sí, señor, le escuchamos. Hola, profe. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por el espacio. Eh, bueno, agradecerles a todos por el proceso que, que iniciamos el día de hoy. Es un proceso de formación que nos permite llegar y abordar un poco desde la parte clínica, desde la parte fundamental del proceso de acompañamiento, gestión, intervención. Un tema tan importante que tiene que ver con la parte de sexología y una parte de los módulos que vamos a trabajar con la gestión y toda la parte de terapias de pareja, haciendo esto un componente supremamente importante. Diversos factores intervienen allí. Digamos que esa parte del estudio clínico de la sexualidad y toda la parte eh, sexual, pero también un poco más allá, abordando el proceso de parejas en función de la convivencia, del punto de llegar y de generar ese equilibrio, que muchas veces por todo el proceso que tenemos hoy día, toda la dinámica y la demanda de tiempo que generan diferentes aspectos de la vida que suelen ser ruidos, llegan y nos complican un poco en función al ejercicio de una libre y un proceso concienzudo, consensuado y responsable, no solamente de toda la parte sexual y de la sexualidad, sino todo lo que tiene que ver también con la parte de relación en pareja. Todo este proceso de gestión emocional que es supremamente importante y que aquí en este proceso de formación lo van a abordar con la profe. Profe, agradecerle mucho por este espacio, por todo el acompañamiento que usted nos ha brindado. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que más hemos profundizado y ahondado en este segundo semestre es toda la parte de gestión emocional, inteligencia emocional, lo que tiene que ver con la pareja, con salud mental, prevención del suicidio, primeros auxilios psicológicos. Porque entendemos que llegar y brindarle herramientas al ser para que pueda sobrellevar y llevar de manera consciente su vida va a redundar en un proceso de mejora significativa en su núcleo cercano y generar condiciones para que sean saludables en todos los aspectos que se quieren. Vengo de una inducción en donde les decía a los chicos de la parte de salud mental y todo lo que tiene que ver con emociones que cada 40 segundos se suicida una persona. Y gracias a que podemos contabilizar esas cifras, organizaciones como la corporación, en conjunto de otras organizaciones nacionales e internacionales, generan estos procesos de formación. Muchísimas gracias por estar aquí. Si quieren podemos ir por la siguiente. Eso es lo que hacemos en la corporación, un poco de la experiencia que tenemos. Más de 9 años generando procesos de formación bajo la estructura del decreto 1075 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, por lo cual generamos operación. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver todo el proceso que hemos logrado en redes sociales y que la asesora Melissa, que va a estar acompañándolos en el proceso, la parte de coordinación de operaciones, va a estar apoyándolos en lo que requieran. Tenemos convenios con Universidad de Chile, tenemos convenios con la Universidad de Córdoba para la formación de egresados, convenios con la FED, tenemos una alianza con Recolsi, tenemos un centro de innovación y desarrollo en alianza con Universidad FED acá en Colombia. Y es gracias al ejercicio que hemos logrado con diferentes instituciones y gracias al ejercicio que hemos logrado con docentes y con estudiantes que hoy día esas organizaciones generan todo un respaldo y un back a toda la operación de la organización. Por eso siempre le agradecemos a nuestros profesores y a nuestros estudiantes.
En la diapositiva anterior, ya para ir finalizando, no quitarles tiempo, podamos ir finalizando todo el proceso administrativo. En la diapositiva anterior, ustedes van a ver las fechas en las cuales vamos a generar todo el proceso de formación. Hoy jueves, los viernes, va a ser de 6 a 9 de la noche. El sábado, de 8 a 11 de la mañana. Y la próxima semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de 6 a 9 de la noche. Todas las clases son gratis. Por eso aquí ustedes pueden ver que las clases por Zoom son gratis y las clases que se suben a YouTube son completamente gratis. Van a ver más de 1000 diplomados allí que ustedes van a poder revisar y van a poder hacer. Muchos son gratuitos, algunos son híbridos, algunos tienen unos módulos gratis, otros pagos. Otros, digamos que son completamente pagos, pero en nuestro canal de YouTube, en la lista de reproducción, van a ver innumerables procesos de formación que están disponibles para nuestros estudiantes. Los que deseen, en esta estructura, los que deseen y quieran generar el proceso de cualificación de la hoja de vida. No es que, mire, yo estoy participando por un proceso de convocatoria laboral, estoy aspirando a un cargo laboral. Ah, bueno, nosotros tenemos como resultado del proceso de formación que usted pueda llegar y pueda tener un certificado o pueda tener doble certificación. Un certificado de la universidad o un certificado de la Corporación Latinoamericana de Educación Virtual. Para los que deseen. Pero como les digo nuevamente, es opcional porque la inversión más grande que ustedes están haciendo en estos momentos es que ustedes puedan llegar e invertir el tiempo para estar 9 días aquí con la profe aprendiendo. No, mira, lo que pasa es que paso por una situación bastante compleja y, y no tengo dinero para el certificado. No, no hay lío, no hay ningún problema. Usted puede hacer la formación. Ay, no, pero es que formación y sin certificado, pues yo me quedo pensando, pero es que el ejercicio es que usted se forme, que usted de la estructura epistémica de todo este proceso de fundamentación teórica, práctica, usted puede llegar y desarrollar habilidades, ¿sí? De nada sirve uno tener un cartón, un título, X o Y documento, si el día de la prueba usted llega y no hace el trabajo que debe hacer, el cual acredita su, su certificado o su título. Imagínense que un médico llegase y tomara y comprara los certificados que casos se pueden dar, pero qué confianza puede llegar y dar, qué puede generar, ¿sí? Para que haga un proceso de intervención. Entonces, para los que quieran llegar y tener la certificación, nosotros todo el año manejamos valores de 23 y $50, 23 para una certificación con la corporación, 50 para la doble certificación. Ahora por Black Friday, Black November, Black Days y toda la parte de diciembre que vamos a tener ofertas, ¿sí? Nosotros estamos generando solo la inversión de $18 por la certificación de la corporación, $18 o 72.000 pesos colombianos, o $40 o 160.000 pesos colombianos la doble certificación, que es la siguiente diapositiva, porfa, Melissa. ¿Qué pasa con la doble certificación y con la certificación? Esta es la primera certificación, la primera opción. ¿Qué le permite a ustedes? Que ustedes tengan un certificado y acceso al material de estudio de profundización. En la segunda opción, ahorita hacemos el ejercicio para que ustedes puedan ver. En la segunda opción, que es la opción de CLEP más FED, que es la doble certificación, porfa avanza, Melissa, si eres tan amable, que tiene ese valor. ¿Qué hacemos? Le decimos, vea, si usted va a participar en un proceso de selección de personal, si usted tiene doble certificado que acredite más horas de trabajo en función de un tema, su hoja de vida es mucho más atractiva. Por eso nosotros le recomendamos a nuestros estudiantes que si están participando en procesos de selección o procesos de ascenso, opten por la opción 2. Si solamente quieren fortalecer su hoja de vida, llegar y tener acceso al material de estudio, opción 1. ¿Listo? Ya, bueno, aquí les van a compartir la información de la conversión. Es tan fácil como colocar en Google. Ahí les dan unos valores de referencia. Por ejemplo, $18, 18 USD, tu pesos mexicanos a pesos mexicanos.
y allí vemos un poco cómo es la conversión. De igual manera, nuestra plataforma de pago, nuestra pasarela de pago, tiene la conversión interna, entonces ahí tiene unos valores de soporte. Ahorita la señorita Melissa en el navegador hace la conversión de $18 a pesos mexicanos, a soles peruanos, como para que todos tengamos allí claro. Voy a terminar con la información de cuándo se entregan los certificados. Usted finaliza en diciembre 6. Ese mismo día usted obtiene la certificación, ¿vale? La certificación. Y la certificación de la universidad llega sobre diciembre 16. Porque nosotros mandamos el paquete, la universidad revisa, lo genera manualmente y nos retorna el paquete de certificados. Entonces, les voy a compartir un poco para los que están allí presentes y me están diciendo, pero venga, ¿cuál es el valor le voy a hacer la relación? $18, que es la opción uno. Yo lo estoy haciendo acá abajo en mi celular, $18 a pesos mexicanos, para los que me hicieron la pregunta. ¿Listo? Vale, $18 a pesos mexicanos es un promedio de 340 pesos mexicanos. Ahora, $18 a pesos, perdón, a soles peruanos. Vamos a ver cuánto da $18 a soles peruanos. $18 a soles peruanos da un promedio de 64 soles peruanos, un promedio. Ahora, vámonos con Chile, a pesos chilenos. Listo, en pesos chilenos es un promedio Martín, qué de pena. 16. En el chat ya yo les compartí la conversión. Ah, bueno, listo, Ahí la muchísimas pueden gracias. visualizar. Entonces ahí está un poco para que la señorita Melissa pueda llegar y hacer el proceso. Como les digo, todo el proceso de formación es gratuito. Para mí es muy importante que ustedes tengan presente que la inversión más grande que ustedes van a hacer en este espacio es formarse, es llegar y generar, invertir tiempo para que ustedes puedan tener habilidades de cara a este tema y puedan acreditarlo. Una consulta de pareja, los que son psicólogos, obviamente, una consulta en la parte de sexología, problemas que tengan que ver con toda la parte de sexualidad y demás. Entonces, aprovechen este espacio, este escenario. Si no tienen recursos, nosotros entendemos, muchos de nuestros procesos de formación son gratuitos gracias a que son amparos que generan organizaciones internacionales, generan inversión y en función de esa inversión nosotros hacemos estos espacios de formación. Entonces disfrútenlo. Gracias a todos. La profe, pues ya hoy finalizaríamos con la profe. A las 8 teníamos previsto la sesión de hoy corta para que ustedes la abrebocas de todo el proceso de formación. Mañana muy puntual a las 6 de la tarde con la profe, hora Colombia. Van a poder avanzar en todo el proceso del resto del plan de estudios. Nos vemos mañana. Que tengan una excelente. Sí, lo que se inscribieron gratis y ahora, no, yo me inscribí gratis, que era certificado, no hay ningún problema. El sistema a ustedes les permite llegar y hacer el cambio sin ninguna información. Les voy a dar espacio a la señorita Melissa para que me apoye con el resto del proceso de formación. Cualquier duda o inquietud que tengan, pues por aquí la vamos a estar apoyando. Gracias a todos, que tengan una excelente noche. ¿Sí? Tiene validez, o sea, tiene validez, me preguntan por la validez. Todos los certificados tienen validez internacional en el sector privado, ¿sí? En el sector privado tiene total validez. En sector público, dependiendo de la convocatoria, usted puede llegar y revisar. En estos momentos, por ejemplo, en México, en Chile, en Ecuador, en Perú, no hemos tenido ningún inconveniente con los procesos de certificación que hemos realizado para llegar y generar, acceder a empleos. ¿Listo? En Colombia también. En Colombia sí, independientemente del sector, ustedes tienen total validez. ¿Vale? Para que lo tengan presente. Funciona tal cual, por ejemplo, Google tiene unos programas que se llaman Grow, que son programas para fortalecer la parte de inteligencia artificial. ¿Listo? Esos programas a todo el sector les interesa mucho porque valida ese certificado que usted gestionó de manera asertiva, un proceso de formación y que al final de él usted tuvo un certificado de todo ese plan de estudios desarrollado en función a optimización y gestión de herramientas de inteligencia artificial en diferentes escenarios. Entonces, funciona y opera de la misma manera. Les agradezco mucho a todos, señorita Melissa, gracias también por acompañarnos. Ya aquí queda con ellos para que la conozcan unos 2 minuticos más y ya podamos finalizar el proceso del día de hoy.
Ahí está, le está compartiendo. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente resto de noche. Nos vemos mañana muy puntualitos, ¿vale? La FED es la universidad, es la institución universitaria con la cual nosotros tenemos, una de las universidades con las que tenemos alianza y para este proceso de formación se está realizando en conjunto, ¿vale? Para que lo tengan presente. Entonces, allí está todo dado. Gracias a todos por asistir. Sí, hoy terminamos, pero ya la señorita Melissa aquí se arregló, se hizo el blower para atenderlo a ustedes. Gracias, señorita Melissa. Hasta luego. Que pase. Gracias, profe, por la inducción. Bueno, chicos, ahora sí, para las personas que de pronto no habían tenido la oportunidad de saludar, hola, hola, mi nombre es Melissa, soy la persona que los va a estar acompañando en todo este proceso de la formación en cuanto a la asesoría. Como lo decía el profe Martín, pues la clase estaba prevista el día de hoy para culminar a las 8, con el ánimo de no extenderla tanto, que ustedes conocieran la formación un poco más a nivel de detalle, cuáles son los módulos que verán en ella y que obviamente nos conocieran también a nosotros y supieran cuáles somos las personas que estamos detrás de todo este proceso de ustedes y que estamos prestos pues a resolver todas esas dudas e inquietudes que tengan con respecto a la formación. Vale, con mucho gusto. Sí, sí, repito, la clase pues finalizó ya. Estamos solamente en este pequeño espacio para todo el tema de dudas e inquietudes que tengan. No sé si tienen algo adicional que preguntar acerca, ya sea de la doble certificación, certificación sencilla, cómo podemos acceder a ella y demás. Los leo, chicos, por el chat. Formas de pagos. Bueno, depende del país, pero nosotros tenemos pasarela de pago con DiLocal, PayPal. Para el caso de Colombia tenemos cuentas también con Bancolombia. Para el caso de Venezuela tenemos Pago Móvil, Binance también. También podemos hacer pagos en efectivo con OXXO para que lo tengan en cuenta. Ok, bueno, para acceder a la certificación, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Primero realizamos un pago, ¿sí? Ya sea por la certificación sencilla o doble. Aclaro, ambas. Con ambas certificaciones, ya sean la sencilla o la doble, ustedes pueden tener acceso al material de estudio de profundización, ¿vale? Métodos de pago Colombia, ya se los comparto por el grupo. Tenemos cuenta Bancolombia, tenemos Nequi. Ok, doble certificación. La doble certificación, como lo mencionaba el profe Martín, es básicamente la certificación que se emite por parte de la Corporación Latinoamericana de Educación Virtual. Aquí tenemos nuestro primer certificado y nuestro segundo certificado es el de la Universidad de la FED, que es la Fundación Escuela Tecnológica, ¿vale? Ambos certificados se emiten por 140 horas. Debemos tener en cuenta para pues esas personas que pronto tienen la inquietud con respecto a las horas, que pues ahí están involucradas tantas horas de clase directas como todo el tema de trabajo independiente, estudio independiente, ¿vale? Ok, ya yo les voy a enviar al grupo de WhatsApp todo esto que les estoy diciendo en una forma resumida para que ustedes sepan cuál es el paso a paso. Si eres de Venezuela, puedes realizar sin ningún problema todo el proceso de certificación. En Venezuela tenemos Binance, Pago Móvil, Banco de Venezuela, todos esos medios de pago. Para esta formación en específico no tiene trabajo final habilitado. La podemos cursar si bien ya sea de forma sincrónica o asincrónica, es decir, que nosotros si por alguna razón no podemos hoy acceder a la clase o vimos la clase, no sé, hasta la mitad o un pedacito, nos podemos colocar al día con las grabaciones. Yo los invitaría a que aprovechemos al máximo los espacios en vivo, ya que pues aquí es donde podemos tener esa retroalimentación de todas las dudas que nosotros tengamos con respecto a los temas y demás, ¿vale? Las clases quedan grabadas, yo les enviaría todos los días en horario matutino los links para que ustedes puedan acceder a verlos en el canal de YouTube. Sin embargo, ustedes pueden buscar el canal de YouTube y pueden también visualizar otras formaciones que hay disponibles ahí. Asimismo, pues estudiar también otras clases que ya hemos impartido, ¿vale? Ok, la doble certificación, en este caso para Colombia, tiene un costo de 160.000 pesos. Ese no es el costo normal
pero digamos que estamos en una semana de descuento, nos unimos a los descuentos de noviembre y pues tenemos la posibilidad de adquirir esta semana la certificación doble por 160.000 pesos para Colombia. Claro, ya les comparto, regálenme un segundito, el link para que ustedes accedan al canal de YouTube y puedan pues validar todo este tema de... Regálenme un segundito, ya les comparto, les voy a compartir todas las redes sociales. Listo, chicos, al chat pueden revisar, ahí les copié todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn, para que pues ustedes ingresen y puedan ahí disfrutar de todo el material, ¿vale? Con mucho gusto, Karen. Ok, en México tenemos dLocal, tenemos PayPal, puedes hacer también el pago en efectivo en Oxxo. Les voy a dejar nuevamente mi link para mi número de WhatsApp para que ustedes, por favor, cualquier duda o inquietud que tengan con respecto al tema de la certificación, me la hagan saber por ese medio. Ok, Yelinet. Bueno, ya les había mencionado, para acceder a todo el tema del material de estudio de profundización, ustedes tienen que realizar en este momento un aporte mínimo. Las clases, si bien son gratis, el acceso a material de estudio y certificado, sí tienen que tener, digamos que, o realizar un aporte mínimo. Por acá alguien nos está levantando la mano. Ok. Luis, puedes hablar. Hola, buenas noches. Hola, buenas Eh, noches, Luis. ¿Cómo estás? Gracias, muy amable. Es que sí, yo me había inscrito y estoy muy interesado. Soy psicólogo y pastor cristiano también, teólogo. Eh, Ok. una pregunta, ¿se fueron rápido desapareció rápido los links que envió? Por favor, ¿podría dejarlos un poquito para copiarlos, para mirarlos? Las redes sociales. Redes sociales sí, se nos desaparecieron ahí, Claro no que sí, sé. sí, señor. Sí. Gracias. Ya, Afortunadamente ya. estamos tan participativos en ese chat que se pierden los mensajes. Gracias, muy Pero ya se amable. los volví a copiar, Luis. Sí, 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 Con gracias. mucho gusto. Voy a ponerlos aquí, voy a copiarlos. Claro que sí, Sí, pueden invitar a otras personas que se unan a la segunda clase y ellos pueden ver la grabación de la primera. Esa es una de las ventajas de esta formación al ser asincrónica, tenemos esa posibilidad. Yo de igual forma ahorita pues finalizamos aquí ya en 1 o 2 minuticos más de respuesta a preguntas, ¿vale? Y ya pues vía WhatsApp les enviaré todo el resumen de lo que hemos conversado, acceso a certificaciones y material de estudio y el link de los grupos de WhatsApp para que ustedes puedan agregar ya sea amigos, familiares, otras personas que deseen pues formar parte de esta comunidad. Y bueno, chicos, ya pues creo que no tienen más dudas, inquietudes con respecto a lo que es este proceso. Quedo atenta a mi línea de WhatsApp. Ya saben que es la única línea autorizada para resolver todo este tema de dudas e inquietudes. Nosotros no les pedimos códigos ni nada de eso. Muy atentos y alertas con los temas de seguridad. Y pues nada, desearles una feliz noche a todos, que estén muy bien. Un abracito virtual